5 años ya se cumplen del llamado estallido social, aquel fenómeno repentino y violento que nos sacudió de improviso como si de una catástrofe natural se tratara, un terremoto o la erupción de un volcán. Era un viernes por la tarde y yo, junto a mi señora y mis 2 hijos, íbamos rumbo a San Fernando. En la autopista de Vespucio, a la altura del metro Quilín, vimos un mar de gente regresando a pie a sus casas, como en una mala película hollywoodense sobre el fin del mundo. Aquella noche el caos estaba a punto de comenzar. En las noticias ya se veía la escalada de desmanes. El fuego consumía las estaciones de metro. Mientras tanto, por WhatsApp llegaban videos que hacían pensar que una revolución imparable estaba en marcha. La sorpresa nos llevó al delirio colectivo. Algunos pedían a los militares para la calle y correr bala. Otros destituir al presidente Piñera y reinventar el gobierno. Desde la élite, algunos empezaban a soñar con la posibilidad de un gran acuerdo nacional. En los medios y en las conversaciones cotidianas, lo que reinaba era una emoción desbordada. Incluso aquellos que se consideraban intelectuales o voces autorizadas se dejaban llevar por esta efervescencia visceral, salvo honrosas excepciones, como el rector Peña. Miedo, locura e incapacidad cognitiva. Eso fue sobre todo lo que dejó el estallido social. Y de alguna manera esos impulsos han mutado o seguido su curso natural. 5 años después, tenemos a Boric en la presidencia, 2 intentos constitucionales rechazados y un país que parece haberse habituado a los escándalos políticos más insólitos y absurdos, desde los chats de Hermosilla hasta las últimas acusaciones contra el ex subsecretario Monsalve. Chile hoy es como un avión atrapado en una turbulencia constante y sus tripulantes ya estamos resignados esperando la próxima sorpresa. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Crónicas de Wilson, en un programa especial por los 5 años del estallido social. Profesores Galás y Zafirio, ¿cómo están? Hola, hola, muy buenas noches en este jueves 17 de octubre. Así es. Profesor Galás, Muy ¿cómo buenas noches a está? los dos. Estoy muy bien, un poquito cansado llegando a una toma de datos. Un saludo le mando al profesor Carlos Rodríguez Siquert, cuyo Fondesit me tenía tomando datos a pescadores de locos en Algarrobo, en el Quisco. ¿No Pero están muy en bien, muy veda los bien. locos? ¿No están en veda los locos, profesor Galás? Están en veda en las zonas libres, pero hay en las Perfecto. AMERBs hay cuotas de extracción. Ya, Pero están ya. viendo de la jibia, ahora me contaban los pescadores, pero bueno. Historia para otro programa. Bueno, profesores, nos tocó hoy día bueno, ayer también un notición que fue las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Vivanco y Muñoz, que se aprobaron, y hoy día al mediodía, más o menos al mediodía, esta filtración de una supuesta, o sea, en el fondo una acusación de violación contra el ex subsecretario Monsalve que está en investigación. Pero hoy día nos toca hablar del estallido social. Ahora, no sé si se quieren referir brevemente, antes del análisis del estallido social, algunos de estos eventos que son bien importantes también, por lo menos noticiosos. Profesor Galás, profesor Zafirio. Sí, yo con respecto a estos hechos noticiosos nuevos, más allá de lamentarlo, tengo muy poco que decir. Yo, de hecho, me vengo enterando de la situación de Monsalve hace una hora en el auto que me traía a Santiago. O sea, no supe nada hasta hace muy poco rato. Y la noticia, la verdad, del- de la caída de los jueces Muñoz y Vivanco, tampoco la pude seguir. O sea, estaba más informado, digamos, porque se extiende hace más rato, pero no tengo muchas opiniones más allá de, o sea, lamentable toda la situación, sobre todo la de Monsalve, que se ve potencialmente de gravedad máxima. O sea, en fin, obviamente uno no tiene idea de qué cosas son verdad, hay que acreditar un millón de cuestiones, hay presunciones de inocencia, pero se ve feísimo, feísimo, y no hace sino ponerle
una piedra más a la esfera pública chilena y a la calidad, digamos, de nuestros gobernantes y autoridades y todo. O sea, ¿qué se puede esperar si es que esto es cierto? Así es. Es, Profesor es- Zafirio, es muy impresionante porque yo voy a recomendar un libro que acaba de salir, muy interesante, donde una de las cosas que se señalan es que la política para nosotros hoy día está transformada en un espectáculo de rencillas permanentes que van cambiando. Y lo que hemos visto hoy día es justamente eso. O sea, ayer, como decía Lago, operaron las instituciones en el Senado bastante pulcramente, mucho más discutible en la Cámara de Diputados. Y hubo una mayoría clara, te podrá gustar o no te podrá gustar, pero la cosa se vio bastante ordenada. Y el presidente de la República hoy día entró a la riña, pero repartiendo combos con manopla, digamos, con un tejado de vidrio de no te muevas, porque el 2018 había acusado a 3 jueces de la Corte Suprema, bien distinguidos. En el caso de Carlos Kinsenmiller, yo lo conocí, era ayudante de Derecho Penal en la Escuela de Derecho cuando yo estudiaba. Y uno queda estupefacto, digamos, de esta propensión a la riña, a la riña callejera de nuestros políticos en medio de una crisis de representación bárbara. Y ahora en la tarde, después ya de pronunciar la Fiscalía, a través de Armendari, que es la línea de lo que acaba de señalar Eduardo Galás, de que había una investigación por una denuncia de violación contra el ahora ex subsecretario Monsalve, renunciado ya el subsecretario. Aparece una serie de políticos y parlamentarios de oposición pidiéndole al gobierno que explique por qué, si sabía el martes, no lo echaron. Ya esto se sumó incluso Fidel Espinosa, el senador socialista. Acabo de ver un tuit donde acusa de deslealtad a la ministra del Interior de no haberles informado. Entonces es una cosa impresionante porque, bueno, si ya la prensa tuvo acceso a la información, probablemente entregada por, no es ningún misterio, la Fiscalía, que está experta en esto, como lo hemos visto, está renunciado el subsecretario y se está investigando, no tiene como mucho sentido entrar en una riña política de las últimas horas, entre otras cosas porque distrae del fondo. O sea, aquí lo que procede es que opere la fiscalía y si hay mérito, luego los juzgados de garantía. Bueno, resultado neto de esto, puro desprestigio, y esto le mete además, ojo, una nueva interrogante a la elección de 10 días más. Estamos a 10 días de una elección municipal y de gobernadores donde ya los efectos del terremoto Cubillo, el terremoto Hermosilla, pareciera ser que algo estaban pegando contra lo que uno podría haber pensado. Y esta situación de Monsalve, que ya lo están linchando además mediáticamente, digamos, no porque él sea la primera víctima de esto, porque ya a estas alturas debe ser como la 30ª víctima de los linchamientos mediáticos a raíz de las filtraciones de la Fiscalía. También puede tener impacto en una elección donde hay un porcentaje altísimo de gente que va a anular o va a votar en blanco por las planchas, digamos, de concejales y de consejeros regionales, incluso puede ser que hasta en algunos casos de gobernadores, mucho menos en alcaldes, y donde un porcentaje de 2 dígitos está definiendo el voto en la urna. Entonces, estamos en un escenario turbulento y muy impredecible, digamos, desde el punto de vista de lo que puede ocurrir en medio de un electorado que ha demostrado además ser muy veleidoso. Esa sería mi primera reacción, porque incluso cuando operan las instituciones, nuestros políticos de todos lados se las ingenian para entrar igual al barro, al fango y a la riña, del presidente de la República para abajo.
Sobre todo nuestro presidente, que parece incorregible en esas actitudes. Bueno, Como decía Borges de los peronistas, son incorregibles. incorregible totalmente. Así que los que esperan madurez o procesos de maduración del presidente, yo les digo desde ya y en varias ocasiones ya también, no sigan esperando. Ya. Ahora vamos al tema al 18 de octubre, que se cumplen 5 años, y lo que se echó de menos todo este tiempo, la verdad, fueron análisis serios, reposados, analíticos sobre qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió, etcétera. Y por eso mismo hoy día vamos a dedicar este programa para hacer ese análisis. Y como todos los programas, yo a los profesores les mando un par de preguntas, digamos, para que las puedan trabajar con anterioridad. Y en el caso de hoy, digamos, respecto del tema del 18 de octubre, lo que está sobre la mesa es la pregunta: ¿qué factores estructurales y sociales llevaron al estallido social del 18 de octubre en Chile? ¿Y en qué medida seguimos enfrentando las mismas dinámicas de crisis hoy en día? Y también dejé algunas subpreguntas por si quieren abordarlas, que tiene que ver con cuáles fueron las principales causas que desencadenaron este malestar social, y también por qué se manifestaron de forma tan masiva y explosiva en ese momento, que fue algo que nos sorprendió a todos. También cómo ha ido cambiando la percepción de la ciudadanía respecto al estallido social y qué factores podrían explicar esta oscilación entre el apoyo inicial que tuvieron las manifestaciones violentas y el rechazo que en teoría tenemos hoy día. Y, si es posible afirmar que Chile sigue inmerso en la misma crisis política y social de aquel entonces, o si estamos hoy día en una etapa distinta del conflicto. Profesor Galás, usted parte. Deleítenos. Yo parto. Sí, mira, a ver, este me parece un tema fascinante de abordar. La pregunta fundamental, así como, ¿qué es lo que pasó en Chile el 19 o el 18 de octubre o el 25 de octubre de ese año, ¿no? Y voy a empezar con una inmediata, no sugerencia del libro, pero alusión a un libro y agradecimiento de una reflexión que hizo Joaquín García Huidobro, porque le da un título a un libro que escribió en el contexto del llamado estallido social, que a mí me parece que pone bien los conceptos en orden, porque él titula su libro Benzina y Pasto Seco. Y eso me parece una buena manera de inmediatamente plantearse la cuestión, porque a su juicio, sus propios amigos, y que pertenecen a eso que en fin, el mismo Joaquín García Huidobro había llamado como la derecha heterodoxa o los conservadores heterodoxos, en fin, como el mundo del IES, digamos, el mundo del IES y de la Universidad de los Andes, habían sido muy enfáticos en reflexionar sobre el pasto seco, o sea, sobre qué condiciones había en Chile que provocaron este incendio de carácter generacional, o sea, un incendio de proporciones magníficas en términos de la importancia que tuvo, ¿no? Para la historia política del último medio siglo. Eh, pero cree Joaquín García Huidobro, y lo expresa en ese libro, que a esos intelectuales, amigos suyos, les estaba faltando reflexión sobre la benzina, o sea, sobre aquellos grupos que, viendo que había un incendio en ciernes, deliberadamente rociaron con combustible explosivo lo que estaba ocurriendo. Entonces, a mí esta manera de plantearlo me parece pertinente, porque en eso que se llama estallido social hay inmediatamente al menos dos fenómenos. Hay ciertas condiciones basales que hay que atender, por supuesto, y hay también, vamos a decirlo así, agencia política, o sea, hay grupos que actuaron deliberadamente, ¿no? Y el fenómeno del estallido social no debería analíticamente reducirse a ninguno de estos dos polos, o sea, ni a pensar así en esto como una conspiración que viene sobre la nada y una estrategia planificada, digamos, de embestida sobre la institucionalidad política o sobre el gobierno de Piñera o algo así, porque obviamente
el día en que salen a marchar, no recuerdo el número total, pero las cifras son de millones de ciudadanos chilenos salen a las calles en todo Chile. Eso no puede ser fruto de una operación concertada. O sea, ahí hay un germen que por mucho que haya habido agencia política e intenciones de agente, está revelando un fenómeno social subyacente muy relevante, de mucha importancia. Pero por otro lado, tampoco se puede pensar en el estallido social como algo así, como la consecuencia inevitable de un proceso de acumulación de malestar que no requirió que nadie pusiera nada en marcha, porque hay muchas cosas del estallido social que fueron evidentemente planificadas y aceleradas, ¿no? Incluidos los incendios, a los que se les echó, químicamente hablando, acelerantes, ¿no? Entonces, hay ahí dos fenómenos que atender y creo que es importante atenderlos ambos. O sea, ¿qué hubo de planificación y qué hubo de condiciones subyacentes? ¿Qué hay de encina, qué hay de pasto seco? Ahora, dicho eso también, a mí me parece muy importante señalar que el estallido social y esta clase de fenómenos en general nunca son el fruto de una sola causa. O sea, nunca un fenómeno como este se va a reducir a un problema. Y aquí no me refiero obviamente a causas pequeñas, inmediatas, como puede serlo el alza en el precio del transporte público. Obviamente, todo el mundo sabe que los 30 pesos del metro no explican el fenómeno, pero tampoco puede reducirse a grandes narrativas tipo el problema de la desigualdad. O sea, ¿hay algo del problema de la desigualdad en el malestar que se expresó en esas movilizaciones? Sí. ¿Es suficiente eso para dar cuenta del fenómeno? No. Y el motivo es para mí sociológicamente muy poderoso. Y es que procesos sociales como este requieren la concurrencia de muchas voluntades individuales. O sea, hay muchas personas individuales tomando decisiones. Y si uno intenta pesquisar las estructuras motivacionales de cada una de esas personas, se va a encontrar con que hay tantas historias y motivaciones como personas había participando en la actividad. Algunas van a ser agrupables, pero en un análisis que yo he venido haciendo con el tiempo, yo me he encontrado al menos 20 fenómenos distintos que juzgo relevantes para entender la estructura motivacional que explica el estallido social. O sea, creo que es esa la magnitud de, digamos así, fenómenos motivacionales que convergieron en un escenario propicio como lo fue la quema del metro, ¿no? Y esa ocasión propicia movilizó a muchas personas con motivaciones distintas a manifestarse también de manera distinta. Y la volubilidad que mencionaba Eduardo Zafirio en términos electorales hace un momento se expresa también en volubilidad de sentimientos frente a este tipo de cosas. O sea, el estallido social se inicia con una aprobación masiva. Esa aprobación masiva dura y tiene una inercia fuerte, que incluso uno podría decir fue capitalizada en el plebiscito constitucional de entrada, que termina ganando por paliza la idea de cambiar la constitución por una nueva, aunque probablemente ya ahí había una especie como de solución eufemística a un problema mucho más profundo. Naturalmente yo diría, si había un problema fundamental en Chile, no era jurídico, o sea, no era del contenido de la Constitución, ¿no? Los problemas están en el modo en que nos relacionamos, o sea, son problemas que atañen a los vínculos mismos y la manera en que nos organizamos, la cultura política, problemas de ese orden, o sea, más de interacción que de institucionalidad, diría yo. Pero bueno, diría, esa capitalización que se alcanzó a expresar en el primer plebiscito de entrada ya se había desmoronado antes del plebiscito de salida el 4 de septiembre, o sea, en ese periodo de tiempo de menos de un año, la opinión pública cambia completamente a propósito de la performance de la convención, pero no solo de eso, y el buen recuerdo, digamos, que hubo al comienzo sobre el fenómeno del estallido social desembocó pronto en un muy mal envejecimiento y en la sensación de que esto había sido
más un error, digamos, que una iniciativa digna de aplauso, ¿no? Y más un momento como de delirio colectivo que el gesto de lucidez del Chile despertó, digamos. O sea, más que hay como una narrativa ahí que se fue desmoronando. Eh, y diría que eso revela también la multiplicidad de variables, digamos, que entran en juego acá. Eso también, digamos, me gustaría expresarlo. O sea, yo aquí voy a hacer una enumeración de variables y yo me niego, en cierto modo, a intentar explicar un fenómeno social de este nivel de complejidad a partir de una sola narrativa que intenta explicarlo todo. Yo creo que esas explicaciones, vamos a decir, eh, monocausales, son equivocadas, son constricciones de la complejidad de lo real, por así decirlo, ¿no? Y creo que tenemos que esquivarla. O sea, a mí me parece que yo recuerdo narraciones tipo, no sé, pues Stingo diciendo lo que hay acá es Chile cansado del modelo neoliberal, por ejemplo. O sea, en fin, hay personas que salieron a manifestarse porque estaban cansadas del modelo neoliberal, sin duda. Quizá Stingo era una de ellas, digamos, ¿no? Quizá él se involucró en ese proceso por eso. Ahora, que esa narrativa explique el fenómeno, probablemente explica el 4% del fenómeno, 7% del fenómeno, no tengo idea, digamos, o sea, no quiero aquí hacer ninguna estimación, estoy tirando números al azar, pero lo que quiero decir es, había algo de eso y había mucho de muchas otras cosas. Entonces voy a intentar yo mencionar algunas de las que me parecen más salientes, pero aquí se me van a quedar millones de cosas fuera también. Eso es inevitable. En general, soy escéptico a ese tipo de narrativa. Y quería decir una última cosa que me parece pertinente antes de lanzar este análisis más pormenorizado. Mucha gente dijo el año 2019 que esto, digamos, usó la palabra estallido en parte para decir que esto nos había pillado de sorpresa a todos. Y yo, sin ánimo de colgarme ninguna medalla, debo decir, a mí no me pilló por sorpresa. Tanto no me pilló por sorpresa que mi tesis de doctorado, que yo había empezado a hacer 19 días antes de los episodios de octubre, digamos, yo empecé mi doctorado el 1 de octubre, eh, tenía explícitamente escrito en el proyecto que en Chile estaba el germen de un estallido social. Expresión además que yo había usado en un debate con Axel Kaiser, que tiene 1 millón y algo de reproducciones, y que hasta el día de hoy me ocasiona mails diciéndome, oye, tú predijiste el estallido social y cosas así, como si yo fuera un visionario, cuando quiero decir enfáticamente, yo no soy un visionario en absoluto. O sea, el año 2011 hubo una discusión muy relevante en Chile sobre el derrumbe del modelo y el malestar de Chile y un montón de términos de ese campo semántico que indicaban a todas luces que había en Chile muchísimos malestares que estaban provocando secuencias de libros eh, y que estaban llevando a mucha gente a manifestarse masivamente en política, siendo que no teníamos ninguna crisis social visible. O sea, no había ni desempleo, ni había pobreza masificándose, no había aumento de la desigualdad, no había inflación, no había ninguno de los típicos fenómenos que ocasionan este tipo de estallidos políticos, digamos. O sea, teníamos una crisis política de latigazo tras latigazo tras latigazo, sin que hubiera algo así como una crisis socioeconómica que estuviera justificando eso. Entonces uno dice, ¿por qué a falta de los clásicos problemas sociales, más allá de alguna, o sea, uno puede decir, mira, había estancamiento económico, es verdad, había estancamiento económico, pero no había, por ejemplo, desempleo, que es una de las claves maestras de este tipo de cosas, no había inflación, o sea, no había algo así como una crisis, así como una cosa que estuviera removiendo el árbol, y no obstante, políticamente estábamos así con delirios de reconstruir el país desde el año, o sea, los primeros se escucharon en el 2006 para mí, los primeros serios, ¿no? Para la movilización de los pingüinos. Entonces, lo que quiero decir es, esto tampoco fue tan sorprendente, y no digo para mí, digo, por ejemplo, para Opliger y Guzmán cuando escriben el libro del malestar de Chile. Axel Kaiser, con quien yo estaba debatiendo en ese momento, tenía también libros describiendo el mismo tipo de cosas. Alberto Mayola había escrito el mismo tipo de cosas. El Mundo de Fernando Atria había escrito también reflexionando sobre estas cosas. Carlos Ruiz, Carlos Peña, o sea, en fin. Y, por qué no decirlo, Eduardo Zafiro acá presente, a quien yo le había escuchado
reflexiones muy críticas sobre los problemas prospectivos, digamos, de nuestro sistema político y de su incapacidad de dar cuenta del orden social chileno desde probablemente el año 2007, 8, quizás, no sé, 9, 10 en el más, digamos así, como conservador de los escenarios. Es decir, que en Chile había signos para pensar que la descomposición del sistema político podía redundar en algún momento en una especie de descomposición social explosiva, lo había, ¿ya? Y ahí yo creo que no hay tampoco que creer que esto fue así como algo que pasó desde la nada, de chuta, era imposible darse cuenta de que esto se venía, o algo como esto se podía venir. Hay un detalle chistoso. En ese mismo video con Kaiser hay comentarios abajo, de estos que se hacen en YouTube, en que gente dice, a propósito de esta expresión estallido social, que estos intelectuales de izquierda venían planificando el estallido social hacía tiempo y me imputan a mí ser así como parte de la planificación minuciosa de esta vez. Más allá de que tratarme a mí de intelectual de izquierda es una cosa muy chistosa, eh, porque no soy de izquierda ni lo he sido, yo creo, tal vez lo fui, digamos, a los 17 años, a los 19, no sé. Pero en fin, definitivamente no soy una persona de izquierda y no lo era el año 2011 cuando fue ese debate, o el 2012, no sé cuándo fue, sino que además por lo absurdo de pensar que un grupo de intelectuales pueden tener la capacidad de planificar y poner en marcha una operación de esas características. O sea, pero es que no, eso yo creo que no existió nunca en la historia humana y dudo que sea posible. Bueno, dados esos elementos, voy con una enumeración de pistas que a mí me parecen atingentes para pensar el fenómeno. Y aquí, como digo, voy a mencionar distintos hechos que estaban implícitos en la estructuración social chilena y que creo que influyeron en el estallido social y en que tuviera las características que tuvo. Primero, situación de deuda. Yo creo que el hecho de la deuda está detrás de muchas de estas cosas, al menos desde el 2011. Al menos desde el 2011. El carácter, vamos a decir así, inorgánico y patológico de la estructura de los deudores en Chile. Están los deudores del CAE. Yo debo decir además que las primeras movilizaciones, así como intensas y con carácter de legitimación de la violencia política, que es mi tema de investigación, vienen de los deudores habitacionales, del mundo de ANDA, Chile. Esas son las más antiguas que yo recuerdo, siendo yo una persona que nació a mediados de los 80. Y los deudores del CAE ya habían sido muy protagónicos en las movilizaciones del 2011, que también fueron muy relevantes en su magnitud. En general, hay una clase media que está muy decepcionada por la deuda, por el hecho de haber contraído deudas que revelan muy malas inversiones, por ejemplo, en su educación, pero también uno se encuentra en cualquier fila del supermercado en Chile con gente pagando las compras del mes en cuota, lo que es una barbaridad así financiera. Ha habido también mucho abuso de parte de casas comerciales importantes, eh, abuso a veces por, digamos, en complicidad con el deudor, ¿no? Aquí no hay simplemente un abuso en el sentido del engaño, hay abuso también en el sentido de, mira, acá hay gente irresponsable, ignorante en términos financieros, estrujémosla, ¿no? Y esa manera, digamos, de enriquecerse, legítima en cierto punto de vista, porque no hay nada ilegal, pero tóxica y explosiva en términos agregados, ha hecho mucho daño, ¿no? Y ha dispuesto a un montón de gente a estar así como disponible para dejarla embarrada en cualquier momento. Hay una frase en La región más transparente de Carlos Fuentes, la novela, reflexionando un empresario que había sido un revolucionario, y dice, mira, el éxito de una revolución se materializa en que genera una clase media que tiene algo que perder. La frase de Robles es una frase espectacular, así como de buen ojo, por así decirlo, como con respecto a cuando una revolución efectivamente se detiene y no va a venir una revolución posterior encima, ¿no? Que te revolucione tu propia revolución. Bueno, en Chile estaba pasando, por así decirlo, lo contrario. Teníamos una clase media que tenía buenas razones para querer
sacudir el árbol de manera radical. Y eso es muy, muy explosivo. Eso es muy explosivo. Creo que esa socialización ocurrió sobre todo a nivel del movimiento estudiantil, el de los deudores educacionales, pero que tiene también una parte importante simplemente deudas de consumo. Ese es un primer fenómeno, deuda. Segundo fenómeno, siguiendo con el hecho estudiantil, son lo que vamos a llamar los secundarios organizados y patológicamente organizados. Hay un problema en Chile que se viene gestionando hace décadas de organización patológica de la política estudiantil. La política estudiantil a nivel universitario es patológica. Es patológica en el sentido de que tú tienes universidades en las que, por ejemplo, se hicieron golpes de Estado en los años 2000, cosa que pasó en la octavo. Una cosa que es delirante. Así, disolución de la federación y sustitución por una asamblea permanente operada por un grupo de trotskistas, ¿no? Y en las asambleas, quien haya estado en asambleas universitarias, prácticamente cualquier universidad del país, sabe que son espacios en que el diálogo plural es completamente imposible. O sea, el disenso reflexivo, digamos, es un crimen. Es tratado como se trata a una herejía en el concierto ¿sí? de las teocracias de toda la historia. O sea, una cosa absolutamente patológica. Y si eso es así a nivel estudiantil, lo es, diría, aún más a nivel secundario. Porque en un contexto en que en general los secundarios no están politizados, los que lo están con una dinámica de operación violenta. Y esto ocurre en casi todos los colegios emblemáticos. O sea, cabros cuya organización política es prácticamente una preparación paramilitar para el enfrentamiento con las fuerzas de orden, digamos, y para la destrucción habitualmente a través del fuego de micros y otro tipo de artefactos. O sea, todo el mundo de los capuchas. Ese es un mundo que es extremadamente nocivo y que tiene el carácter a veces de operación clandestina. O sea, en fin, acá no puedo entrar en detalle, pero alguna vez, Vicente, yo te recomendaría como hacer una entrevista dedicada a esto, ¿sí? Porque hay gente que sabe de este tema, ¿no? Del problema de la organización patológica de los secundarios en muchos lados. Bueno, ese es un tema. Y que incluye, insisto, operaciones de clandestinidad, o sea, de reclutamiento en un paradero de micro, una persona así como a la que contactáis, le vendáis los ojos y la metí en una pieza. O sea, estoy hablando de ese tipo de cosas y que son parte de la estructura de reclutamiento de estudiantes secundarios para la vida política. ¿No? Si la política consiste en eso, entonces esa gente es completamente incapacitada para convivir no digo si quieren democracia, digo sí en un orden social civilizado. Bueno, al lado de estos secundarios organizados, que tampoco son tantos, están los secundarios anómicos, y este es otro fenómeno, el fenómeno de la anomia, el fenómeno, digamos, de la desintegración social. Gente para la cual es muy importante encontrar algún sentido de pertenencia porque no lo tienen en los espacios habituales o en los espacios, vamos a decir así, usando una expresión que es un poco, digamos, requeriría precisiones, en los espacios naturales de socialización. A falta de espacios naturales de socialización, básicamente es constitución de la familia, pérdida de importancia asociativa de las iglesias, pérdida de la importancia asociativa de muchas organizaciones de distinto tipo. Hay cabros que no están, digamos, que están ansiosos o estaban ansiosos de tener un espacio de pertenencia por cualquier razón. Y esto que es muy verdadero, digamos, a nivel de los secundarios y que fue muy importante a nivel de los secundarios, que fueron en muchos sentidos el ariete, digamos, el grupo de choque de la revuelta, es verdad para muchos otros grupos también. O sea, mucha gente, estoy convencido, hay mucha gente en Chile, mucha gente, quiero decir, quizá millones de personas, pero seguro cientos de miles, para las cuales el estallido social y el movimiento social que lo circundó fue lo más importante que les pasó en su vida. Por el simple hecho de sentirte parte de una fuerza así superior a tu propia existencia, ¿no? Esto está muy bien tratado por el libro que sí voy a recomendar al final, y que es Los orígenes del totalitarismo de la Hannah Arendt. El hecho de que en condiciones de masificación y relaciones sociales
insuficientes, digamos, para satisfacer las necesidades humanas de organización y de activación y de tener vínculos significativos. Un fenómeno como que un grupo de compañeros te inviten a incendiar una micro mientras hay una marea humana que te aplaude, es algo que es capaz de reclutar al curso entero, digamos, ¿no? Y entonces los 5 cabros patologizados pero organizados bien fueron capaces de conducir al curso entero a la experiencia, digamos, de enfrentar a las fuerzas policiales, y por lo tanto la despolitización y la apatía frente a la política, la indisposición a votar, indisposición a militar en los partidos, indisposición a hablar de política, a informarse de política, etcétera, se traduce muy fácilmente, mediada por la anomia, en una politización patológica. Yo creo que ese es otro de los elementos centrales del cuadro. Otro más, parecido pero no el mismo, los grupos anarquistas que existen en Chile y que preexisten hace décadas, ¿ya? Y esto es otra cosa, pero es relevante, ¿no? Y es relevante porque yo creo, me puedo equivocar, pero es la impresión que tengo, la operación de quema del metro tiene mucho de esto. O sea, de grupos que estaban organizados de antes y esperando la coyuntura revolucionaria en la cual saltar. Y son grupos que tenían experiencia en manipulación, por ejemplo, de acelerantes de incendio. Grupos que han incendiado cosas en la Araucanía hace un buen tiempo y grupos que han controlado, o sea, que han generado incendios forestales. O sea, hay un mundillo que es pequeño, muy pequeño, pero no trivial, que estaba disponible también para aprovechar una coyuntura, como que los secundarios se pusieron a romper el metro, así sabéis que este es el momento y aquí hay que incendiarlo todo. Eh, yo quiero recordar acá simplemente así como una nota muy pequeña, que hace 10 años, o diría menos de 10 años antes del estallido social, se puso una bomba en el metro Escuela Militar que le reventó la mano a una trabajadora, un Juan Maestro. Y que una cosa que puede parecer así como medio trivial, pero redundó en que cambiaran todo el sistema de basureros del metro, que ahora son estas bolsas transparentes, porque antes los usuarios del metro, pueden recordar, eran estos bloques metálicos. Si usó un basurero para poner una bomba, fue un atentado completamente ajeno, digamos, a la vida de Chile, digamos, y de Santiago. Le mandaron un paquete, si no me equivoco, con Antrax o una cosa así, ¿cómo se llama? El ministro... Hinspeter. A Hinspeter, pero me suena que también le pasó a un ministro, a Landerreche. Ah, Landerreche, cierto, Landerreche. También. Sí, a sí, Hinspeter ambos. y después a Landerreche. Sí. Claro, o sea, y ese tipo de cosas como que iban pasando en banda, pero revelaban la existencia de una orgánica que sobrevivió, por así decirlo, a la purga muy exitosa que hizo la concertación en sus primeros gobiernos y que había significado una buena pacificación de ese tipo de manifestaciones antipolíticas, pero que sobrevivieron en fin, y encontraron el caldo de cultivo en la crisis de la esfera política chilena. Así como están estos grupos anarquistas, hay un marxismo legal, vamos a llamarlo, un marxismo legal, el PC y el Frente Amplio, que tiene algunas relaciones bastardas también con esa otra gente, pero en general no es el modus operandi, digamos, ni el PC ni el Frente Amplio poner bombas, ya eso quiero ser muy claro, no estoy acusando ni al PC ni al Frente Amplio de ninguna práctica de esa, pero que por sus inclinaciones afectivas desordenadas y sobre todo por el mal hábito cultural de considerar a sus opositores como enemigos ilegítimos, por considerar básicamente que los que son conservadores o los que son de derecha o los que son de centro, o sea, los que no son como ellos, digamos, eh, son algo así como enemigos del pueblo, ¿no? Y son algo así como personas que actúan ilegítimamente y su dificultad para ver legítimas diferencias de opinión en las controversias públicas los llevan, les hace que tengan muchos problemas para denunciar este tipo de cosas cuando tienen que denunciarlas. Y entonces, donde debió el aparato político en su conjunto tener una actitud unánime de denuncia, nos encontramos con
gestos de condescendencia y de aquiescencia completamente impresentables. Ahí esa izquierda marxista legal tuvo un comportamiento deplorable en el marco de lo que estaba pasando en Chile, pero deplorable, ¿no? Probablemente lo peor fue el PC, que además el PC tenía una trayectoria bastante respetable durante los gobiernos de la Concertación y no se habían metido en este tipo de cosas, y parecía que esos gestos de mandarle saludos a Cuba y a Norcorea tenían algo como de posicionamiento kitsch, pero que en el fondo tenían convicciones democráticas aceptables, diríamos, y de repente viene este episodio, es como que vieron la oportunidad de imposición de su doctrina y no sé si se enloquecieron o si mostraron una cara escondida muy, muy siniestra, pero en fin. Creo que en ese mundo hubo reclamos formales de golpe de Estado, ¿no? Y eso es completamente impresentable. Digamos, solicitudes formales de caída y renuncia del presidente de la República, que no tenía lugar, no tiene lugar en una democracia, ¿no? Bueno, luego hay una sensación ambigua de abuso que existe y que se enfatizó por muchas cosas. Están las colusiones, los perdonazos como el que recibió Johnson, los pollos, las farmacias, el papel confort, en fin, así como... y uno puede seguir sumando, ¿no? Y hay cosas hasta el día de hoy que siguen sumando a ese problema. Y esa sensación de abuso está tristemente justificada. O sea, estamos en una sociedad que no es capaz de perseguir adecuadamente ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, el típico caso de los cursos de ética, que simbólicamente es devastador, ¿no? El hecho de que una persona pueda hacer lo que quiera y resolverlo con unas clases de ética es una falta de respeto. Es una falta de respeto, es una provocación, digamos, ¿no? A ese chileno profundo que se siente abusado y que sobre ese abuso se siente humillado, ¿no? Eso es un gran problema. Estoy viendo que me estoy demorando años, entonces voy a ir cerrando, pero quiero agregar un último elemento, y que es el narco, que no se puede dejar de nombrar en este tipo de cosas. Mi pista para decir acá el narco es un actor relevante empezó por el concepto de Utah, porque la idea de Utah que viene desde Argentina, diría yo, y no es original de Chile. En Chile siempre se llamó a los pacos. O sea, quiero decir, a la policía se le decía los pacos, no se le decía la Utah. Y de pronto, en la semántica del movimiento estudiantil, la frase era el ACAB, sería obviamente de países anglófonos, digamos, el All Caps Are Bastards, y también el muerte a la Utah. ¿Por qué para mí esto es signo de narco? Es porque si esto viene de Argentina, dije yo, es porque viene de las barras de fútbol. Puede parecer una vuelta un poco larga, pero creo que es sensata, porque las barras de fútbol estaban en el movimiento, en el estallido social, estuvieron politizadas de modo muy flagrante. Y eran ellas las que tenían esta semántica de Utah. Y las barras bravas del fútbol chileno son puro narcotráfico. O sea, son fuertemente narcotráfico. Entonces yo dije, esto es lenguaje narco. Y el narco en Latinoamérica siempre ha tenido a la policía como su enemigo, incluyendo, digamos, a Pablo Escobar pagando por carabinero muerto, por policía colombiano muerto. Entonces yo dije, este muerte a la yuta, este Paco muerto no viola y toda esa narrativa, yo dije, esto es el intento del narcotráfico de aprovechar esta coyuntura para posicionar una agenda que sí tiene mucha capacidad, porque en el fondo el narcotráfico es una multinacional. Y ahí sí hay agendas, digamos, relevantes. Dicho esto, y voy a meter una nota al pie de página, la represión brutal de Carabineros en esos días fue también un factor que le metió benzina. O sea, esto no es simplemente, por así decirlo, un problema de la izquierda. Las incompetencias de Carabineros y el montón de estupideces que hicieron muchos de los carabineros durante esos días fue también un motivo de incendio, ¿no? Y probablemente mucho de la violencia más extrema fue reactiva a la sensación de que había una represión completamente brutal. Yo quiero decir, para mí el estallido social fue un problema desde el día 1. A mí nunca me gustó lo que estaba pasando. Desde el día en que empiezan a saltarse los torniquetes, a mí no me gustó nada de lo que estaba pasando. Pero dicho eso, la respuesta de Carabineros fue también impresentable y mostró una incompetencia para apaciguar, digamos, porque realmente lo que hicieron fue alimentar la crisis cuando debieron haber intentado pacificarla.
En fin, hay muchas otras cosas acá que están en juego. Me voy a quedar callado acá porque veo que llevo un montón de rato hablando y tengo aquí para escribir, o sea, yo he hecho notas de esto que a mí me permitirían, creo que escribir 2 o 3 libros, o sea, sobre la cantidad de factores que están en juego aquí. Y voy a mejor guardar silencio y pasarle la palabra a Safilio, porque si no me voy a alargar hasta mañana. Muchas gracias, profesor Galás, por el completo análisis. Profesor Safilio, ¿qué nos puede decir al respecto? Oye, yo vuelvo a reiterar algo, ¿ah? Nosotros no nos ponemos de acuerdo con Galá. Honestamente, nunca lo hemos hecho. Ni siquiera a veces para la frase boba. Y por eso muchas veces venimos con varias frases bobas, dependiendo de lo que vaya a decir el otro. Así que, yo estoy súper de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho. Yo el tema de la politización de improviso después de décadas de despolitización, le he llamado politizaciones malas. ¿Ah? El concepto de Eduardo es más elegante. ¿Ah? Se lo escuché también en un seminario que estuvimos juntos hace menos de un año en la Universidad de los Andes. Yo no había pensado, por razones obvias, digamos, de experiencias biográficas, en la importancia de los movimientos estudiantiles en esto, pero yo también percibí una politización en mala del 2011 para adelante, masivamente. Después de una enorme despolitización juvenil, que me tocó verla por más de una década, y pese a que hay una encuesta CEP del 2017 o del 2016 que demostraba todavía una gran despolitización a nivel del resto de la sociedad chilena, prácticamente solamente consumidores de noticias políticas vía televisión. A eso estaba reducida, digamos, el vínculo con lo público para la inmensa mayoría de los chilenos. Señalo esto porque con prácticamente todo lo otro estoy de acuerdo, incluyendo el papel del narco, que yo creo que fue clave a nivel de la logística y que mucha gente hasta el día de hoy no lo quiere ver y le echan la culpa a los comunistas, que trataron de subirse arriba de un movimiento que estaba ahí en marcha y que le fue pésimo, digamos. ¿Eh? No hay para qué recordar lo que pasó con Jadwe, sino que todos los intentos de meses del PC por tratar de conducir eso no llegaron a ningún lado. Y la logística era obviamente venía de otro lado, narco y crimen organizado. Entonces no voy a tener mucho tiempo para meterme en eso, pero quiero manifestar que estoy totalmente de acuerdo prácticamente con todo lo que ha expuesto Eduardo Galá, y muchas de estas cosas las he pensado también, no con el grado de estructuración que aquí ha sido expuesto. Bueno, entro ya a mi propia reflexión y cómo la ordené. Mira, yo lo primero que quiero decir es que la situación chilena fue sorpresiva para muchos, pese a que el contexto de movilizaciones violentas que hemos conocido los últimos 6 o 7 años ha sido numeroso. De hecho, el 2019 no fue solo Chile, fue también Colombia, fue Ecuador y Bolivia, con gobiernos de distintos signos en esos meses. Y con una cantidad de muertos enormes, hasta donde recuerdo, en Colombia, y también por razones del tema de los derechos humanos, manejé información bastante fina de lo que había pasado en Ecuador. Pero en segundo lugar, en Francia, hemos visto los chalecos amarillos, las chaquetas amarillas, chalecos amarillos, ya 2 o 3 veces en manifestaciones bien masivas y bien violentas. Y solamente este año hemos visto lo que pasó en Kenia y lo que pasó en Bangladesh. O sea, ya hay un libro que tiene ya más de 5 años, que yo leí hace, por lo menos esa época no lo he mirado ahora, que se llama nada menos que La Edad de la Ira. La Edad de la Ira. Entonces, no nos hagamos los lesos. Aquí hay una situación global que ha facilitado mucho las expresiones de protesta. Yo creo que ahí las redes sociales han sido un factor brutal de organización. Y los que están en las teorías conspirativas no quieren ver que este fenómeno tiene que ver con anomia,
con atomización individualista, la Hannah Arendt, ahí la definición brutal de la alianza del capital con el populacho, así define al nazismo en ese libro que está recomendando Eduardo, y que tiene que ver también con que el avance tecnológico hoy día permite una expresión en negativo de sectores atomizados, inorgánicos, incívicos, desorganizados, con un tremendo potencial de protesta, digamos. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que impacta en el caso chileno? Lo que impacta en el caso chileno es que Chile era visto afuera, y no solo por parte de sectores importantes de la élite, al interior, como el modelo de desarrollo exitoso en América Latina. Y ojo, no solamente en materia de crecimiento económico, en materia de lucha contra la pobreza y en materia de funcionamiento institucional. Esto que hoy día está tan de moda, digamos, por el Nobel que le dieron a Acemoglu, a Robinson y a Johnson, y que ya empezaron las columnas, digamos, de las instituciones inclusivas. A mí me da mucha risa, nota al pie de página, porque aquí se llenan la boca con las instituciones inclusivas y hemos fracasado en 2 procesos institucionales porque una mayoría de 60% han querido dejar afuera nada menos que al otro 40 y tanto. Entonces, partamos por hacer una constitución donde podamos convivir todo y después pongámonos a recitar a Acemoglu, Johnson y Robinson. Entonces, afuera se nos veía como una excepción, en un continente donde las democracias sin ley, teorizadas por O'Donnell, aquí había Estado de Derecho, había crecimiento económico, no habíamos vivido décadas perdidas, y además los indicadores sociales eran simplemente notables en muchísimos conceptos, salvo el tema del Gini, donde, como me voy a detener en ese punto, justamente para enfrentar todas estas falacias, estas mentiras de que Chile era el país más desigual del mundo, etc. Entonces, eso fue lo que provocó la sorpresa. Pero yo les quiero dar algunos datos y contarles una experiencia personal. Y que quizás a Eduardo ahí le va a hacer sentido esas conversaciones que nosotros tuvimos cuando él estaba escribiendo su tesis de licenciatura en ciencia política, y yo todavía en sociología, y yo era todavía diputado. Primero, en Chile había expresiones de ira que llamaban la atención. Les recuerdo 3. El grado de validación que alguna gente le dio a la agresión de la famosa María Música a la ministra de Educación. Eso fue el 2008. A mí lo que más me impresionó posteriormente a eso, la madre incluso justificándola sin ningún sentido de la autocrítica, pero un coro que daba explicaciones, estas típicas explicaciones como rusoniana, entre Rousseau y Macondo, digamos, no, es que son los factores estructurales, o sea, nunca hay ninguna responsabilidad en el mal obrar, como es el caso de una agresión violenta a otra persona, una mujer de tercera edad, además, como era el caso de la Mónica Jiménez, sino que todos los factores son estructurales, la sociedad que corrompió, en este caso, a la buena salvaje. Bueno, eso me sorprendió por una cierta masividad y por un cierto desparpajo con que se argumentaba, me sorprendió. Pero lo que más me sorprendió, y eso yo lo estaba viviendo en directo, porque estábamos tomando decisiones en la Cámara de Diputados súper delicadas, con Cortázar de ministro de urgencia, digamos, de transporte, a raíz de la crisis del Transantiago, que fue un desastre desde el punto de vista de política pública. Y me impresionaba el grado de ira y de violencia retórica que uno decía, en cualquier momento esto se transforma en una violencia masiva de los usuarios del Transantiago frente a los problemas que el sistema estaba presentando. Era furia, que uno la comprendía, porque es obvio en una ciudad como Santiago que te falle el transporte público. Básicamente el transporte público no vinculado al metro era un desastre, ¿no? Pero había mucha rabia, mucha indignación, más allá de los problemas obvios que esto provocaba, y uno veía ahí un potencial de violencia muy fuerte. Y si teníamos alguna duda, dijo Ignacio, me decía el día a la hora del almuerzo que conversábamos de esto,
que esto más bien para ustedes los sociólogos es como un caso típico que yo exagero, pero a raíz lo que vi cuando se produjo el terremoto del 27F y el impacto que me provocaron los saqueos, ¿ah? Pero no los saqueos en sí, sino que el tipo de saqueo y el tipo de saqueadores, unos tipos que llegaban en unos 4x4 que valen un disparate en cualquier parte del mundo, expresados en dólares, en euros o en millones de pesos chilenos, y lo que hurtaban o robaban, dependiendo del tipo de figura en cada caso. No robaban comida, no robaban remedios, no robaban productos básicos, sino que robaban electrodomésticos, plasmas, televisores, y tipos que eran incluso de los grupos altos, no digo medios, grupos altos. Eso a mí me dejó impresionado desde el punto de vista del fenómeno sociológico, al margen del asco y de la ira que me daba, de ver la crueldad de esos sectores privilegiados desde el punto de vista socioeconómico, para medrar en medio de una tragedia brutal como fue ese terremoto. Bueno, Nacho me dice que estos son los típicos fenómenos de masas, digamos, que se producen frente a estas situaciones, y me habló ahí de varios casos en Inglaterra, Estados Unidos. Yo que no soy sociólogo, digamos, igual quiero decir que el asunto no lo logro entender muy bien, pero ustedes me lo podrán también explicar en algún momento. A mí me impactó. Entonces, aquí señales, había muchas, como dice Eduardo. Y yo les quiero dar un dato ya biográfico. Al interior de la Cámara de Diputados, en las bancadas de la Concertación, había total claridad que si se producía una crisis económica, el cuadro podía ser extremadamente explosivo desde el punto de vista de la estabilidad política y de la fortaleza del sistema de partidos. Algunos hablaban derechamente de que ahí se podía ir un fenómeno populista en esa época, cuando el tema no estaba de moda. Pero nunca se termina de aprender. Yo compartí ese juicio, que lo tenían muchos diputados, la inmensa mayoría de los cuales no eran ni sociólogos, ni cientistas políticos, ni antropólogos, ni psicólogos sociales, sino que simplemente gente con mucha calle, ¿eh? Como se dice hoy día, y con vínculos con la ciudadanía. Pero, ¿qué pensaban ellos y qué pensaba yo a ese respecto que compartía ese juicio? Estábamos pensando en una crisis económica como más clásica, como las que se habían vivido en Chile históricamente, o sea, crisis del 75, caídas del PIB, digamos, 6, 7, 8 puntos. Piensen ustedes que el gobierno de Milei está hoy día hasta el cuello, desde el punto de vista de su popularidad, con una caída del PIB que va a ser inferior a esa, va a ser un 5, 5,5%, 6%. ¿Para qué hablar de la del 82, con caídas de sobre un dígito y con desempleo abierto de 30% de la fuerza de trabajo? Pensábamos en ese tipo de crisis, o sea, crisis que tenían que ver con caídas significativas del producto y obviamente vinculadas a lo que Eduardo acaba de decir, que es lo que más impacta normalmente, sobre todo a coaliciones de centro-izquierda, que es una disparada del desempleo, digamos. No para llegar a las tasas de la crisis del 29, pero no sé, un desempleo de 12, 14, 15 puntos que es extremadamente dificultoso de manejar por el impacto obvio que eso provoca. Entonces, había una cierta comprensión de que aquí de que la estabilidad política estaba muy subsidiada por el desarrollo material, para decirlo en una frase. Y eso lo veían diputados de la Concertación de actividades y profesiones, los que las tenían sumamente diversas. Entonces, eso estaba ahí. O sea, había claridad de que el crecimiento económico de las últimas décadas nos había subsidiado. Ninguno de esos personeros con los que yo conversaba de este tipo de cosas y manifestaban una cierta preocupación de lo que podía pasar, dado lo que estaba ocurriendo, voy a entrar a eso, habrían
teorizado sobre las bondades del decrecimiento, o sea, como hemos escuchado después, todos esos políticos prácticos, activos, experimentados, tenían mucha claridad de que el crecimiento económico era una cuestión que tenía un impacto, digamos, en la estabilidad política. Pero todo el mundo creía que esto podía ser la benzina, por usar los términos de Joaquín García Huidobro, más bien pensando en una crisis económica más clásica, distinta a la que tuvimos después, que fue más bien solamente una ralentización. Habíamos tenido una crisis económica que fue un resfrío para lo que eran las bronconeumonias que nos habían dado históricamente con la gripe asiática, y después tuvimos que enfrentarla del 2008, pero ahí teníamos mucha plata ahorrada por unos superávit fiscales muy altos que se habían ido acumulando producto de la bonanza del cobre y de las materias primas, y eso nos permitió meter mucha plata para diluir el impacto de la crisis subprime aquí en Chile. Y la demanda china además tiró el carro muy rápidamente, no nos pasó lo que le pasó ni a los gringos, que se demoraron 7, 8 años en recuperar las cifras de empleo previas a la crisis, o lo que pasó en Europa, donde ya muchos hablan, se lo escuché a un político catalán demócrata cristiano la semana pasada, de austericidio, o sea, de unas políticas equivocadas que profundizaron la crisis económica del 2008-2012, con efectos políticos realmente bien políticos y sociales muy grandes en Europa, que la estamos viendo hasta el día de hoy. ¿Qué creo yo que permitiría resumir estos factores multicausales que Eduardo ha expuesto parcialmente, porque otros no pudo por el tiempo? Bueno, a mí me parece pedagógico, y de hecho hice este discurso en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana en el año 2009, siendo yo diputado, sabiendo que iba a ser probablemente mi último discurso, por lo menos como parlamentario. En ese momento no pensaba renunciar a la ADC, pero sí ya tenía que tomar la decisión de salirme del Congreso y no ir a la reelección. Y hice un discurso largo que la Junta me escuchó con mucha atención, con mucha reflexividad. Debo haber hablado 1 hora, y yo dije que nosotros estábamos enfrentando 2 crisis. Yo ocupé ahí conceptos como muy esquemáticos, pero pedagógicos, de lo que son las escuelas del desarrollo político, digamos, de la ciencia política y de la sociología, la modernización de los 60 y 70. Ya hablé de una crisis de representación, ya hablé de una crisis de distribución en esta exposición. Recuerdo que a la salida el Nacho Walker se me acercó y me dijo: estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de que aquí hay una crisis de representación, pero no me queda para nada claro que aquí hay una crisis de distribución. O sea, ese era el nivel de falta de consenso en el diagnóstico que teníamos en ese momento en la concertación, dentro de los tipos que estábamos interesados en hacer algún análisis, que no estábamos, digamos, deleitados por el ejercicio del poder después de 20 años ganando elecciones, como era el caso del Nacho y mío, pero con una discrepancia frontal. Yo no tengo tiempo para relatarlo, pero eso tiene que ver con qué entendíamos, por ejemplo, por comillas, capas medias, a lo cual me voy a referir. La visión del Nacho era una visión muy distinta a la que yo tenía y tengo de esos sectores. Entonces, para la Junta, esto fue de interés, pero incluso los que estaban en el debate, como en el caso del Nacho, no tenían disenso respecto a lo que era el diagnóstico que yo estaba haciendo de ciertos riesgos políticos que yo veía para nuestra democracia y también para ese. Entonces, crisis de representación. Una crisis de representación es básicamente, o se produce cuando hay un porcentaje significativo de ciudadanos insatisfechos con los partidos del sistema, y por lo tanto potencialmente disponibles para apoyar a nuevos desafiantes o retadores que les parecen que pueden acoger de mejor manera sus demandas. Y normalmente se habla además de 4 subvariables, digamos, en una crisis de representación. Exclusión política de grupos importantes. En el caso chileno había autoexclusión, como veremos, por la abstención. Una
cartelización organizacional, que me parece que no era el caso, sin perjuicio que algunos como el MEO, tomando el concepto de duopolio de la ultraderecha francesa, hablaban de duopolio y trataban de apuntar a esto, que la Concertación y Chile Vamos de ahora, la derecha, RN, UDI, eran lo mismo. Tampoco había convergencia programática, sin perjuicio que obviamente la distancia ideológica era mucho más baja, pero no a partir de conspiraciones, sino que de que el mundo había cambiado entre el año 60, 70 y 2010, y sí había una falla en el desempeño, en mi opinión. Esto es una crisis de representación. Y en Chile, ¿qué es lo que veía? Así, y aquí voy a ir tirando simplemente las cifras. Tengo un paper, un borrador de paper de como 30 páginas. Digamos. En primer lugar, la abstención. Progresivamente se nos empezó a fugar gente de las urnas electorales. Se nos congeló el padrón, que empezó a envejecer, y sobre todo los jóvenes no se inscribían y no estaban ni ahí, como es. La tendencia era descendente y vino la peor reforma política de todas las que hemos hecho, una reforma sistémica, demagógica, pequeña, con cálculos chicos, donde además se equivocaron los calculistas, digamos. No quisieron escuchar ninguna razón. Yo personalmente me paseé con PowerPoint en la Cámara de Diputados, y que fue la del voto voluntario. Y con lo cual profundizamos una crisis de representación que ya estaba presente. Hubo una elección municipal en el 2012 donde votó el 35% del padrón, digamos. O sea, una cosa dantesca. Segundo lugar, una situación de los partidos que era muy complicada. El sistema de partidos políticos chilenos pasó todas las etapas para llegar a la catástrofe y para convertirse en lo que hoy día son, unos cascarones vacíos, como dice Luna. Si uno mira lo que los alemanes llaman la disconformidad con los partidos, pues nosotros partimos con la legitimación de los partidos expresados en encuestas, eso está hasta el día de hoy, ahí digamos 3-4% de apreciación, hasta llegar ya a la desinstitucionalización completa, que es la ruptura total del vínculo, digamos, con la sociedad, con los votantes, con la ciudadanía, que es el problema estructural que está detrás de la fragmentación, y por lo tanto no lo vamos a resolver con un cambio al sistema electoral, un sistema de partidos que además está totalmente desnacionalizado y donde el más votado en la última elección parlamentaria tiene 10,9. La situación del sistema de partidos era muy compleja porque estaba crecientemente deslegitimado, y esto iba a terminar en lo que terminó, con desinstitucionalización, sistema de partidos de atomización, ruptura del vínculo, una crisis de representación brutal, porque además en el caso chileno nuestra consolidación democrática había sido vía partidos. Y si uno toma lo que son los indicadores de Molino, por ejemplo, que trabaja esto, se da cuenta que todos los factores, yo no tengo tiempo para explicarlo, pero si yo les mostrara el cuadro sería impresionante, muestran hoy día una desconsolidación del sistema de partidos. O sea, no hay ningún factor donde uno diga aquí los partidos se fortalecieron frente a la sociedad, sino que todos se han debilitado, muestran retroceso. Estaban empezando a aparecer nuevos retadores. El MEO sacó 20 puntos, nadie quiso tomar nota de eso. Empezaron las divisiones partidistas. La democracia cristiana tuvo una crisis, digamos, a raíz de las posturas de Adolfo Saldívar, que era senador, y de una serie de diputados, 5 o 6, digamos, que terminó con una división. Pero eso siguió, digamos. Lo vivió luego el Partido Socialista en beneficio de una serie de partidos del Frente Amplio, en menor medida también el PPD, y lo empezó a vivir la derecha, más tarde, el 2017, digamos. Apareció el PRI, por ejemplo, si ustedes recuerdan, y luego los republicanos. Y por la izquierda, bueno, ya teníamos la emergencia de mitad del decenio del 2010. Primero medio inorgánica, como independiente, buscando cupos. En el caso de Jackson, con la concertación, no en el caso de Boris, que se presentó solo, digamos, ya era claro que había una cosa más a la izquierda de la concertación, distinta al PC. Entonces, divisiones de partidos, nuevos retadores, nuevos desafiantes. El desempeño deficiente era muy evidente, digamos.
la incapacidad de enfrentar problemas como bastante obvios. Piensen en el sistema previsional, simplemente. El tema de calidad de la educación, en serio, no como eslogan. Un aumento creciente de lo que Sartori llama la política de la superoferta, de la demagogia, en todos lados, que era el intento desesperado y que agrava las cosas desde el punto de vista de la estabilidad democrática por enfrentar la desafección, el desprestigio, el abstencionismo, la caída en la membresía, la pérdida de identificación con los partidos, la caída de votantes fieles, la difuminación de las identidades colectivas, en medio de estos partidos cada vez más puras máquinas o vehículos electorales. Otro indicador de esto, movilizaciones no convencionales crecientes. O sea, el circuito representativo clásico, partido, sobre todo, también un asociativismo muy bajo de grupos de presión, empezaba a dar paso a los llamados nuevos movimientos sociales y a la búsqueda de nuevas formas de expresión, formas no convencionales, donde la posibilidad de violencia es siempre muy alta, porque buscan marcar la agenda, ganar la opinión pública, y para eso a veces la violencia incluso puede ser funcional desde el punto de vista de la performance. Y esto se está expresando a todo nivel, no solamente de lo que había sido el pingüinazo, las movilizaciones estudiantiles del 2011, que son las más obvias, el no más FP, sino que piensen la movilización en el norte contra la planta de cerdos, digamos, los problemas de la energía del primer gobierno de Piñera en Aysén, o sea, la participación no convencional iba en aumento y estaban apareciendo nuevas formas más esporádicas, más episódicas de organización por fuera del circuito de representación. Y obviamente niveles crecientes de violencia. O sea, los primeros de mayo eran cada vez más violentos, la cosa estudiantil ya el 2011 tenía estos capuchas que Eduardo hizo mención, y también estas expresiones de masa, mucha barricada, mucha cosa rara. Entonces, crisis de representación obvia y en ascenso. Crisis de distribución. Y aquí, en esto quiero ser súper fino en lo que voy a decir. No hay que entender por crisis de distribución, porque incluso el propio Laparombara, que es el cientista político que teorizó esto en los 60, no es explícito en decir, por ejemplo, que una crisis de representación necesariamente se expresa en organizaciones a través de acciones colectivas, orgánicas, con dirección política y con objetivos claros. Él más bien lo que dice es que estas crisis de distribución se pueden producir en cualquier momento del desarrollo político, en la jerga de la época, que no hay aquí una cosa lineal, que incluso en sociedades ricas esto puede pasar y pasa, y que normalmente tiene que ver con que hay insatisfacción frente a la forma en que se están distribuyendo los frutos del crecimiento económico, incluso, del desarrollo, del desarrollo material, del producto social. Y también es muy fino en decir, no solamente se plantea la necesidad de distribución o de redistribución en materia de bienes materiales, de acceso al consumo, digamos, material, sino que él dice también de elementos simbólicos y de lo que hoy día se llaman bienes estatutarios, vinculados al estatus. Reitera él, esto se puede presentar en cualquier fase, y yo veía como diputado que había una creciente insatisfacción pese a los éxitos notables en materia de la pobreza que teníamos. Esto es tan claro, pese a que algunos incluso en medio del delirio también lo negaron. Yo tengo libros donde hay gente que dice que Chile no había avanzado nada en materia de reducción de la pobreza durante los llamados pérfidos 30 años. Así, ese era el nivel de locura. Yo tengo los libros, los capítulos de libros. Nosotros, con la vara que medimos hoy día la pobreza, de 10 chilenos que estaban en la pobreza el año 90, 9 salieron y queda uno. Del 68, 70 al 7, más o menos. Esto puede aumentar
o no un poquito por la situación económica que hemos vivido el último año y medio, pero de eso estamos hablando. Esto está recogido en el último informe del PNUD, incluso. Yo lo que voy a meterle a este paper es nada menos que un cuadro del PNUD, digamos, en esto, con algún grado de maldad, para que la fuente no me la cuestione ninguno de los KS Pistola, digamos, que insiste, digamos, en contar cuentos raros, digamos, sobre esto. Pero, ojo, ese 50-60% de chilenos que sacamos de la pobreza, no digo como concertación, digo como sociedad, a través de un esfuerzo colectivo, muy pocos de esos constituyen una clase media consolidada. Y menos tienen que ver con lo que era la antigua clase media, digamos, desarrollada al calor de la educación pública, de las inversiones estatales, del empleo público. O sea, ojalá tuviéramos esa clase media, digamos, formada fundamentalmente por los profesores normalistas. Hoy día lo que tenemos son grupos no pobres, pero muy populares. Y este era uno de mis puntos de debate con Nacho Walker y con la Mariana Elwin. Ellos decían, estamos dejando de representar a la clase media emergente, y era prácticamente como, uno lo escuchaba y no sabía si estaban pensando en la burguesía del capitalismo comercial inglés, digamos. Y uno lo que veía eran capas medias, no pobres, pero muy populares, muy vulnerables, muy precarias y brutalmente incívicas. Yo sé que esto no es simpático decir, pero les quiero decir a los que van a acusar de elitista, que me importa un comino, porque nada menos que Norberto Bobbio, un socialista, dijo que una de las promesas incumplidas de la democracia europea, además, era el ciudadano no educado. Y la gran preocupación de Giovanni Sartori era que el demos eligiera para seleccionar y no eligiera bancadas de la farándula. Miren, hay un libro brutal de Coing, un gran profesor de filosofía del derecho, yo lo estoy citando en otro paper, donde señalo este punto, donde Coing en el año 47, Fundamentos de Filosofía del Derecho, yo tengo la impresión de que Coing no era ni demócrata cristiano, ni socialdemócrata alemán, sino que era más bien liberal, pero estaba traumatizado por lo que había sobre la experiencia del nacionalsocialismo. Y dice que hay un problema porque es asombrosa la indiferencia del moderno hombre masa, la Hannah Arendt, el ciudadano atomizado, ante lesiones del derecho. Para este hombre masa importa más el resultado práctico, especialmente cuando es de tipo material y económico, que el mantenimiento del derecho, dice Coing. En una sociedad que consta principalmente de tales masas, las condiciones son naturalmente desfavorables para el establecimiento del derecho. Y añade más arriba que le preocupa sobre todo lo que hoy día nosotros llamamos populismo penal, o sea, la total indiferencia frente a los derechos de la persona a raíz de transgresiones reales o presuntas a lo que es la legislación penal. Y una nota al pie de página brutal, que se las voy a leer. Creo que, como les digo, creo que este caballero es liberal. Dice, sería por lo demás erróneo identificar esta masa con el proletariado industrial. Esta masa no es el proletariado industrial, dice el proletariado industrial europeo, organizado en sindicatos, vinculado al PC, a la socialdemocracia, en menor medida los partidos católicos, digamos, o cristianos. La historia de los últimos decenios muestra que la mayor parte de la burguesía media económicamente amenazada está más próxima a este tipo de hombre masa que el proletariado organizado. Entonces lo que quiero decir es que aquí nosotros tenemos un problema, no por maldad de estos grupos que sacamos de la pobreza como sociedad, porque ¿qué hemos hecho por darle acceso verdaderamente a la cultura, al civismo, para que sientan, digamos, que forman parte de una colectividad, de una comunidad? Muy poco, creo yo, como sociedad. Y por eso esto que el PNUD descubre, como si yo descubriera el río Biobío, que en Chile se ha vivido una individuación asocial, pero evidente. Si esto está dicho miles de veces, desde hace décadas, pero claro, cuando se decía se está destruyendo la familia, se está destruyendo el sindicalismo, se están retirando la gente de las iglesias, se están retirando los partidos, se están cayendo las juntas de vecinos, se están cayendo todas las organizaciones funcionales, no hay organización como la que teorizó Tocqueville, digamos, de la
sociedad norteamericana, los chilenos no se agrupan. Esto era beatería, son los curas, digamos, son unos socialistas trasnochados, son los demócratas cristianos, son los conservadores del Opus Dei, digamos. Bueno, ahora descubren que hay individuación asocial. Entonces, nuestro éxito contra la pobreza no se ha transformado en tener capas medias consolidadas, sino que son muy vulnerables, se sienten muy amenazadas vitalmente y por eso pueden ser pendulares frente a este mundo, además tan complejo. Son el porcentaje mayoritario de la sociedad chilena y tienen un nivel de incivismo muy grande. Reitero, no por maldad, sino que porque así se han dado las cosas, digamos. La gente aquí se pensaba que accedieran a mayores niveles de consumo, que salieran de la miseria o de la pobreza y el reino vendría por añadidura, como decía el evangelio, digamos, de los políticos vulgares chilenos. Y no ha sido así. Desigualdad. En Chile la desigualdad, también voy a poner un cuadro del PNUD del 2017, sin perjuicio que estas cifras están corroboradas, digamos, por las últimas CACEN y por cifras del Banco Mundial a raíz del Gini. Todos los indicadores, libro desiguales, 2017, PNUD, digamos, incuestionable, digamos, para los gochistas, me imagino, muestran que la desigualdad en Chile se redujo en los 30 años. Pero claro, se redujo en términos mucho más marginales que las reducciones brutales que tuvo afortunadamente el índice de pobreza. Entonces, claro, Gini cayó de 55 a 44, por decir algo, y sigue siendo un Gini malo desde el punto de vista de la OECD. Pero el problema es que en pocos lugares el Gini ha caído los últimos 30 o 40 años, y no por culpa de la Thatcher y de Pinochet, son pocos los lugares, en algunas democracias europeas, básicamente, y con políticas muy finas y que no tienen nada que ver con las que se recomiendan acá. Tiene que ver más bien con empleabilidad juvenil, con apoyo a la capacitación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Que este 50-60%, dado que la reducción de la desigualdad era muy baja, sintió que había tocado techo. O sea, que ya no había posibilidad de seguir subiendo. Saliste de la pobreza, pero te quedaste ahí. O sea, la movilidad social ascendente se empezó a frenar y obviamente la ralentización económica que se produjo del 2012-2014 en adelante agudizó este fenómeno a más no poder. Nosotros llevamos 10 años creciendo prácticamente nada desde el punto de vista per cápita. Con estas cifras que tenemos actualmente y las proyecciones de 1,8 de crecimiento del PIB los próximos 10 años, nosotros nos vamos a demorar más de 100 años en doblar el PIB. Un PIB que triplicamos o cuadruplicamos en 30 años. Ahora, para doblarlo de nuevo, o sea, para saltar a los $50.000, Vicente, la regla es súper simple. Se conoce como regla del 70 en macroeconomía y en teoría del crecimiento. La tasa de crecimiento la tenéis que... 70 lo tenéis que dividir por esa tasa. Si creciste al 1, te vas a demorar 70 años en doblar, más o menos, digamos, para no meterle matemática más fina, que son logaritmos. Si creciste, qué sé yo, al 7, te vas a demorar 10 años. La regla del 70. Nosotros estamos creciendo el per cápita más o menos un 0,7, una cosa así. Esto se lo he escuchado. Aquí los economistas de centro derecha. Se lo he escuchado a Sangüesa, que además lo pone por escrito en la revista de la FEN del mes de mayo de este año, y se lo escuché hace 2 meses atrás a José Pablo Arellano. O sea, estamos con esa cifra de crecimiento, súper rasca. Un 1,8, si tú le descontáis el crecimiento de la población, sea nativa o más bien migrante, como es el caso nuestro, te va a dar un 0,5, 0,6 de crecimiento del per cápita. O sea, divide eso por 70 y te queda claro cuánto nos vamos a demorar en doblar. Entonces, esto es un problemazo desde el punto de vista de expectativas, de situación de pobreza y de estos grupos medios vulnerables. Las expectativas además estaban disparadas. Incivismo, despolitización, que era el cuadro de cultivo, digamos, para profundizar una crisis de representación en medio de este descontento y de este malestar. Sobre el malestar, 2 cosas. Miren,
Huntington, en un libro que se llama El orden político de la sociedad en cambio, hace un resumen y muestra 7, 8 razones por las cuales el crecimiento no necesariamente significa falta de conflicto, armonía, y una especie de paraíso terrenal. El crecimiento también genera problemas, conflictos societales que la política tiene que manejar. Pero la ralentización provoca mucho más efectos negativos que el crecimiento. O sea, haciendo el chiste que hacía Andreotti en Italia, sí decía, el poder desgasta, el crecimiento desgasta, pero estar en la oposición desgasta más. O sea, el no crecimiento es peor. Y dos problemas. Desde el 1998 el PNV dice que hay malestar con la modernización, pero evidente. Si esto es obvio, lo saben ustedes como sociólogos. Si aquí no se llega nunca al paraíso terrenal. Problemas asociados a la modernización. Hemos expandido la educación. Sin embargo, cada vez más el retorno privado de los grados educacionales es más bajo. O sea, seamos claros, los grandes números, el retorno privado que tuvo mi generación con el de ustedes va a ser muy distinto en los grandes números en desmedro de ustedes, no de mi generación. Y esto es obvio. A derecho, cuando yo entré, entraban 150. En el máster éramos, creo que 17, de los cuales la mención mía creo que éramos 4 o 5. Y en el doctorado éramos 15 y en la mención mía éramos 2. Comparen eso con la masificación de la educación. Entonces, es obvio que se va a producir una crisis de expectativas después de los logros educacionales de estas cohortes que estamos educando, afortunadamente. Ojalá la educáramos bien, sí, en todos los niveles. El endeudamiento, dato clave el que dice Eduardo. Yo estaba mirando cifras, Eduardo. El endeudamiento el año 2019 eran 3 millones y tanto por persona. Hoy día eso ha caído a 2 millones y algo. ¿Por qué? Por los retiros y por los IFE de Piñera. O sea, el 2019 estábamos en un pic, aparentemente, de endeudamiento. ¿Pero por qué se produce el endeudamiento? Porque la gente tuvo acceso al crédito. Porque se bancarizó la gente. En primer lugar, no fue solo por las multitiendas y los créditos usurarios. Hace 50 años atrás, para tener acceso al crédito, tenías que tener un fondo detrás o una casa. De lo contrario, no te dan el crédito. Y la pelea era por que te dieran el crédito. Y las presiones, sobre todo al Banco Estado, digamos, porque además esos créditos, dada la inflación, normalmente terminabas pagando menos en términos reales de lo que te prestaban. Eso se masificó. La dictadura, una de las cosas positivas que hizo en materia económica fue que empezó a constituir un mercado de capitales, pero que se fue desarrollando. Y obviamente la gente, al acceder al crédito, se endeuda. Y eso provoca malestar, porque se ve como un yugo. Entonces son los problemas de la modernización. Y además, y aquí termino, digamos, también he hablado mucho, pero el tema, entre medio, la política muestra su cara hipercontingente. Y la hipercontingencia operó, pues esto que Eduardo reivindica y que es clave, o sea, los poderes de agencia y los factores multicausales que empiezan a incidir. La nariz de Cleopatra o la belleza de Helena de Troya, digamos, para explicar el proceso histórico o a lo menos literario, en el último caso como es la Ilíada. En Chile de pronto se detectó que había corrupción vía el financiamiento ilegal de la política, pese a que ya teníamos una ley de financiamiento público. Pese a eso, se seguía en el cuento. Y los abusos de las colusiones, que se supieron por qué. Porque modificamos las normas sobre libre competencia. Y al agregar la delación compensada, se empezó a saber y se pudo empezar a sancionar figuras delictuales que durante décadas, finales de la década de los 50, no habían podido ser sancionadas. Y obviamente estos grupos medios precarizados, incluso los grupos medios más consolidados, veían la mentira, digamos, del mercado libre, de la competencia, del mérito y todo este cuento ideológico que se vende por parte de algunos sectores de la sociedad chilena, que los tipos se coludían desde el papel confort hasta los remedios, pasando por los pollos. Y además que estos eran los mismos que cohechaban ley de pesca o financiaban ilegalmente a la política. Entonces,
era una clase política títere, pelele, digamos, de grandes grupos económicos, para la inmensa mayoría de la gente que además lo estaba pasando mal, porque ya en 2019 llevamos 5 o 6 años de ralentización económica, con la economía creciendo nada, después de 25 años de un gran crecimiento material. El crimen organizado y el narco, que empezó hace 2 décadas en las poblaciones populares y que hoy día ya lo tenemos metido en los puestos, y eventualmente incluso en la política y en las instituciones, y por supuesto frases pero desafortunadísimas de los actores políticos del gobierno de la época que terminaron echándole encima a la hojarasca seca. Levántense más temprano, no hagan vía social en los consultorios, en Coyhaique, en Aysén, a las 5:30 de la mañana, en invierno, o sea, la locura. Bajaron las flores, bla, 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 bla. Y esto sigue, nota al pie de página, la defensa, entre comillas, que han hecho los 17 millones de pesos que le regalaban a la Marcela Cubillos por no hacer nada, demuestra que aquí hay un lote de gente que no entiende nada de lo que ha pasado, digamos. Lo que pasa es que ahora están en la oposición, pero es la misma lógica, o sea, de una burbuja y de una desconexión brutal de lo que es la sociedad chilena, que es el gran problema de la política. Porque estas son las expresiones más brutales, más oligárquicas, más desfachatadas, más violentas. Pero la desconexión está también al otro lado, y en todo el arco. Entonces, todos estos factores hipercontingentes se sumaron para que tuviéramos el 18 de octubre. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Bueno, yo creo que aquí salimos, a lo menos, el mínimo de hacer 3 cosas. Primero, agendas pertinentes. No es posible que estemos discutiendo la eutanasia como prioridad mientras se nos mueren los pacientes en las listas de espera. Eso es locura, desconexión brutal. Por poner un ejemplo, hay muchos otros. El CAE, mientras nos aumenta la deserción escolar y estamos metiendo miles de potenciales soldados para el narco, producto de los ninis. Locura. Se requieren acuerdos básicos. Eso es clave. Y es posible. Yo no tengo tiempo, pero yo identifiqué en una clase que hice para la FEN el año pasado, para los alumnos de economía, el segundo semestre del año pasado, 5 o 6 puntos donde se debiera poder llegar a acuerdo entre derecha, centro e izquierda, aunque por razones distintas, pero se podría llegar a acuerdos prácticos. Por ejemplo, para tener mercados más competitivos, para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo y para priorizar la educación preescolar, que le ayuda al crecimiento que quiere la derecha y a la equidad que queremos los que estamos del centro izquierda para la izquierda. O sea, por razones diferentes, tal como se firmó la Declaración de Derechos Humanos del año 48, se podrían llegar a acuerdos prácticos comunes, ya hay más materia. Y esto es lo que algunos llaman pomposamente tregua de élites, pero es agenda pertinente y acuerdos básicos, aunque sea por razones distintas. Y por último, una cuestión muy clara, que sobre esto estoy mucho más optimista, un rechazo claro y frontal a la violencia. Creo que esto que pasó con estos centros de estudio en esta declaración de hace pocos días, con los cuales yo no estoy de acuerdo, porque creo que omitió el tema de los derechos humanos, como Eduardo Caral lo acaba de señalar, a raíz de la incompetencia policial, básicamente, no es que estuviéramos en presencia de unos violadores profesionales de los derechos humanos y de unos sádicos encabezados por Cordero, que entre otras cosas acaba de salvar a la Carola Toá, digamos, de la acusación constitucional la semana pasada, pero ahí hay una cosa muy clara, que es una condena a la violencia que va desde personeros de la UDI hasta personeros del Partido Socialista, pasando obviamente por PPD, radicales, demócratas cristianos, amarillos, demócratas, Evópolis, RN. Yo creo que si no hacemos eso, estamos liquidados. Y una última cuestión, que no tengo tiempo para profundizarla, miren, estas no son reformitas asistémicas las que nos van a sacar de este lío. O sea, eso es viejo institucionalismo, determinismo institucionalista, que es la versión burda de la contracara del determinismo economicista del marxismo vulgar. Aquí se requieren cuestiones mucho más complicadas. Y una de las cuestiones complicadas es que al cambio político hay que llevarle cambio de comportamiento y de conductas, de prácticas políticas. O sea, esto tiene que ver con el teorema de Fockenforde, hacerse cargo de los déficits del ethos en el capitalismo liberal y en las democracias representativas. Es un problemazo. Y en segundo lugar,
dado que ya hay instituciones que nadie cuestione, que son básicamente consensualistas, presidencialismo, proporcionalidad, multipartidismo, Banco Central Autónomo, constitución escrita, a lo menos lo que hay que hacer es que hay que adecuar las conductas y los comportamientos a eso. Tú no puedes tener una política adversarial y facciosa con un modelo de democracia más bien de consenso. Aquí o te vas a una democracia de mayoría, con todos los riesgos que eso significa en este continente en que estamos metidos, digamos, y hemos visto que las mayorías no resuelven los problemas. Nos pasó con dos mayorías distintas, con sistemas electorales distintos, en dos proyectos de constitución que el pueblo terminó rechazado, o cambiamos las conductas. Y adecuarse a ese modelo de democracia de consenso significa que hay que dejar de hablar de cocina, valorizar los acuerdos, valorizar los espacios de convergencia y de encuentro y la negociación, o sea, el ABC de la política democrática. Si no estamos dispuestos a eso, vamos a seguir en la parálisis decisoria y fracasando gobierno tras gobierno. La única lección clara que hemos sacado, pienso yo, o más clara de lo que nos ha pasado la última década, es que hay que condenar la violencia. Y también una cierta conciencia un poquito mayor de algunos porfiados de que el crecimiento económico importa, entre otras cosas para que el Estado tenga recursos para financiar sanamente políticas públicas y servicios más ampliamente y de mejor calidad. Eso sería, don Vicente. Muchas gracias, profesor Zafirio. Bueno, a los dos por los tremendos análisis. Yo le agregaría un puro tema nomás que tengo pendiente de tratar en este canal, que es el de la crisis de salud mental que hay en nuestro país. Así que tengo ahí a un psiquiatra coqueteándolo para invitarlo a este programa para que nos hable de eso, que es un mundo también. Tema. Tremendo tema. El malestar de la modernidad también se expresa en eso. Así es, así es. Oigan, y yo por la hora no les voy a suspender la frase boba, que tenemos infinito, pero sí les pido que brevemente podamos trabajar, que puedan presentar el tema de la recomendación de libro, que eso sí es la guinda siempre de este canal y de este programa en específico, para que puedan ahí recomendar sus libros para cerrar antes de que nos dé el viernes 18 de octubre. Sí. Don Eduardo Galán. Oye, yo voy a hacer, bueno, el libro que ya mencioné y que lo he recomendado en sesiones anteriores, Los orígenes del totalitarismo de la Hannah Arendt, porque me parece, o sea, para mí es la obra que me trajo a reflexionar, digamos, sobre cómo hay una conexión entre despolitización y politización patológica. O sea, esa conexión que existe entre no participar por las vías institucionales y por las vías saludables, digamos, de ejercicio de mi pequeña cuota de deber, digamos, de contribuir al bien común, con el hecho de que la gente luego se active de manera nociva para el orden en su conjunto. Ese libro a mí me parece muy, muy iluminador en ese aspecto. Y quería mencionar uno para los lectores en inglés que tiene nuestro programa, que sé que los hay, y es de Vincent Ostrom, el esposo de Elinor Ostrom, que fue premio Nobel. Probablemente a Vincent Ostrom ese mismo Nobel se lo deberían haber dado, porque las investigaciones las hacían juntos, realmente son una pareja de colaboración científica, un matrimonio ejemplar en términos académicos. Tiene un libro que yo leí en su momento y que me parece muy, muy interesante traerlo a colación, que se llama The Meaning of Democracy and the Vulnerabilities of Democracy. Digamos, el significado de la democracia y las vulnerabilidades de la democracia, en la línea de la descentralización, digamos, de la necesidad de descentralización y de la necesidad de cultivo de algunas virtudes. Me parece un libro también recomendable para pensar. En el caso de Ostrom, él lo está pensando como una respuesta a lo que él llama, digamos, el desafío tocqueviliano, y que es el problema de la anomia, podríamos decir, el problema de la desintegración social. O sea,
el hecho de que en sociedades desintegradas la representación política es imposible. O sea, cómo la desintegración social conduce a crisis de representación como las que escribía Sergio. Me parece que esa reflexión también es muy valiosa y que sería tan importante que las personas que toman decisiones en Chile tuvieran en la cabeza que, por ejemplo, la descomposición de la familia es un problema político. Cosas de ese estilo. Un problema político en consecuencia obviamente de largo plazo, ¿no? Pero que cuando los beatos del salón, digamos, decimos cosas como que, oye, el hecho de que los papás se separen y dejen a los cabros así, a veces botados, el ausentismo paterno, etc. Cuando uno dice que esas cosas son problemas sociales, no lo dice así como, oye, el problema moral, digamos, de que la gente se meta en la cama con quien había prometido, digamos, no metes, digamos, obviamente uno puede tener ese tipo de creencia, pero acá el problema es la desintegración de esa gente que no tiene una familia que satisfaga necesidades fundamentales humanas, ¿no? Y todos los problemas que surgen de ahí. Esas son mis dos recomendaciones. Vincent Ostrom por un lado, Hannah Arendt por el otro. Muchas gracias, Eduardo. Y temazo ese que tocaste también ahí al final y que también hay que agregar como una de las causas también de esto que estamos viviendo. Profesor Zafirio, ¿qué nos recomienda para leer? No están dispuestos a pagar las pensiones de alimentos para los hijos, van a estar dispuestos a pagar el CAE. Así de elemental, ¿no? El huevo Colón. Oye, un libro de Juan Pablo Luna, que acaba de salir, Democracia Muerta. Excelente porque el contrapunto sociológico, muchacho, o sea, desde la visión de usted a todo este chanterío de abogados constitucionalistas que nos han demostrado estos 5 años que los teóricos del pipiolismo en el siglo XVIII eran más realistas que ellos, y a muchos cientistas políticos que andan hablándole cera, digamos, y escribiendo columnas para tener espacio y hacérselos simpáticos, con los que no quieren que haya cambio mucho más profundo y más sistémico y también una agenda económica social, y que han jugado con el país 5 años constitucionalizando la agenda y que insisten en unos cambitos pichiruches que no van a resolver el problema en medio de la crisis de multicausal que hoy día se está viviendo en muchísimos lugares y también en Chile. Democracia Muerta. Me gustó mucho este libro. No estoy de acuerdo con todo lo que se dice, por supuesto. Tiene cosas extremadamente útiles. La desinstitucionalización de los partidos, por ejemplo, y otras cosas como un capítulo sobre el crimen organizado, del cual aprendí mucho. Pero es un súper contrapunto a lo que es nuestra pobrísima esfera pública y amplía la mirada de los desafíos que tiene nuestra democracia. No me pareció un libro pesimista, como tiene el temor el propio Luna de que quede, sino que un libro que muestra la complejidad de los desafíos y las dificultades para que nos tomemos en serio lo que tenemos que hacer entre todos, o por lo menos entre todas las fuerzas políticas democráticas, si queremos salir de esto. Democracia Muerta, Juan Pablo Luna, Ariel, acaba de salir, súper interesante y a un precio razonable. Me salió con el envío cerca de 20.000 pesos. A Zafirio le dan comisión desde Busca Libre. No, yo no mencionaba Busca Libre, lo nombró usted, doctor. Pero me he informado por otros personeros que lo han comprado en librería que sale más o menos eso. 18, 20 luquitas. Ya. Está bien. Para pensar en los regalos para Navidad también. No estoy coludido con Busca Libre. No me meta en la esfera de la corrupción. Oigan, muchas gracias por el programa de hoy. Y nada, pues nos vemos para la próxima chambonada política. Nos vemos Un pronto. abrazo grande. Otro muy buenas noches. Chao.